otra semana más. Hoy os traigo las últimas lecturas. Además, en estas lecturas que os traigo ya aparecen autoras y autores que mencioné en el vídeo Propósitos para 2024, así que es muy interesante. No me voy a entretener, voy ya al grano. Mirad, en primer lugar leí Factotum de Charles Bukowski. Charles Bukowski es un autor que leo todos los años, como poco un par de obras suyas, y mi relación con Charles Bukowski es muy singular. Esta novela, como la gran mayoría, es una novela autobiográfica de sus años de juventud, y además aquí el autor, como también viene siendo habitual, nos describe la vida de su alter ego Henry Chinaski. Bueno, ¿qué nos encontramos cuando, para aquellos que todavía no han leído nada de Charles Bukowski, que nos encontramos cuando abrimos una de sus novelas, de sus textos? Bueno, a mí lo que me ocurre es que jamás me defrauda. Pertenece a la corriente de lo que se llama realismo sucio. Esta corriente tuvo su apogeo, existió en la primera mitad del siglo XX. Es un movimiento literario originado en los Estados Unidos, y en esta historia concretamente, en Factotum, comparte episodios de su primerísima juventud, saltando de empleo en empleo. Nos cuenta cómo regresa a su hogar y es una experiencia sumamente desastrosa. Nos cuenta esos momentos, esos episodios de negación, de explotación, de malvivir con los trabajos que va cogiendo, ¿no? Nos describe al final su mala vida, y a pesar de ser un autor muy brusco, muy tosco, con un contenido generalmente violento, con un contenido que hiere, es un escritor con el que empatizo, es un escritor que tiene una narrativa tan directa, tan dinámica, tan realista, que siempre tengo la sensación de agradecimiento. Gracias, autor, por regalarnos estas experiencias tan particulares, estas experiencias generalmente tan extremas, y poder acercarme yo a tu mundo, ¿no? La sensación que siempre me inunda, me invade, es la de agradecimiento. Aquí descubrimos, como viene siendo habitual, porque todas las obras en casi todas las obras de Charles Bukowski, lo que descubrimos son sus dos grandes adicciones: la adicción a la bebida, fue un bebedor insaciable, impulsivo, y su adicción al sexo. También pasó periodos con adicción al juego, y todo esto lo vamos descubriendo a través de pasajes rápidos, dinámicos, donde muchas veces consigues empatizar con él. Su vida se convierte, pues eso, como digo, en una concatenación de excesos, de brutalidades, que embiste con su acostumbrado sentido del humor, y siempre a bocajarro. Él no va a entretenerse a realizar un bordado de seda, él no se va a entretener a envolver la noticia o el pasaje en un papel de regalo, no, a bocajarro. Así ocurrió y así os lo entrego, plas. Cogedlo como buenamente podáis. Es un escritor, insisto, desgarradoramente realista. Nos describe una sociedad salvaje, una sociedad mezquina, una sociedad despiadada,
Bueno, podemos pensar, ¿así era la sociedad en aquellos años? Pues quizás no. Él nos describe la sociedad que él, en la que él transitó y la que él sintió y percibió. Entre toda esta violencia desgarrada existe, y yo entiendo, pues como una ilusión romántica, que es esa vocación, ese pálpito que tiene por convertirse en escritor. Y esto a mí me supone una bella ternura. Existe siempre un pozo cómico en la tragedia, un pozo divertido o quizás bueno, mejor reír que no llorar. Es auténtico, siempre auténtico en el universo que representa, irreverente y muy, muy, muy entretenido. Como digo, yo he leído ya numerosas obras de Charles Bukowski y siempre lo recomiendo. Siguiente lectura que realicé en las últimas semanas, pues es uno de esos autores que entraba dentro de mis propósitos 2024, autores a descubrir, y fue Tengo miedo torero, de Pedro Lemebel. El escenario de esta historia, Santiago de Chile, en el año 1986, dictadura militar de Augusto Pinochet, protestas, desapariciones, revueltas, y nuestra protagonista, la loca del frente, que vive enamorada de Carlos, que es un joven revolucionario que junto a otros camaradas planea un atentado contra el dictador. Bueno, en un principio sientes que Carlos la está utilizando, es posible que la esté utilizando, y ella es perfectamente conocedora de esta realidad. Pero la loca del frente posee un alma romántica, venida, pues la pobre, de numerosos abusos y desengaños a lo largo de su vida, y de forma consciente se hace la boba para mantener a su lado a ese joven que le inyecta vida a generosas dosis. Bueno, Tengo miedo torero, que insisto ha sido mi primer acercamiento a este autor, es una de las canciones interpretada por Sara Montiel, también por Lola Flores, y yo, bueno, pues como cualquier alma curiosa, busqué por internet a ver quién cantaba esta canción y qué letra tenía esta canción, y la primera opción, que fue la que cliqué, fue Tengo miedo torero, cantado por la grandísima Lola Flores. Cerré los ojos, disfruté de la canción y os confieso que viví un momento de intimidad precioso. Bueno, da título a la novela, como digo, Tengo miedo torero, y además de esta canción, a lo largo de la historia aparecen otras canciones, boleros, canciones románticas, autores del momento y anteriores, que la loca de enfrente pues nos regala con romanticismo y con ilusión. La loca del frente pues es un homosexual, cómplice, enamorado, enamorada. A lo largo de la historia se dirigen a él como hombre, como en femenino, y en masculino. A mí como lectora me da igual. Es la loca del frente, es un personaje entrañable, nos encandila, sobre todo a mí me encandiló con su sencillez, con su humildad, con esa generosidad a manos llenas, con ese pozo de realidad y valiente, que nos termina, o a mí como poco, terminó rompiéndome el corazón. El final a mí me rompe el corazón. Insisto, un final
con ese pozo realista que mantiene a pesar de su romanticismo a lo largo de toda la narración. Insisto, la narración, Tengo miedo torero, es una narración dinámica, bastante cargada de adjetivos y romanticismo, es entretenida y sobre todo es conmovedora. No me ha defraudado en absoluto, voy a seguir con el autor. De hecho, José de Libros en el Fin del Mundo, mi queridísimo José, me ha recomendado una segunda obra que no me debo perder de este autor. Ya la tengo, ya la he conseguido y la tengo ahí calentita para comenzar con ella inmediatamente. Y bueno, ha sido una experiencia muy, pero que muy bonita. Siguientes novelas que he leído y que también pertenecen a estos propósitos 2024, en este caso dentro de autores o autoras con los que quiero continuar. Bueno, pues es mi admirada Delfín de Vigan. Yo leí Nada se opone a la noche, fue una obra portentosa, es una obra mayor, disfruté, padecí, sufrí, lloré. Fue una novela con la que terminé llorando a lágrima viva. Y he continuado con Delfín de Vigan, en esta ocasión con su novela Las gratitudes. Bien, aquí nos narra Delfín de Vigan la última etapa de una mujer que ingresa en una residencia de mayores. Es el personaje principal, que es esta señora, es un personaje tierno, empático, inteligente y en ocasiones es un personaje con golpes de humor. La historia pues habla de la vejez, habla de la enfermedad y de sus matices dolorosos, como puede ser la soledad en este periodo de la vida. Sin embargo, aquí sí que encontré un pero, y un pero grandísimo. Sin embargo, a pesar de que la historia es una historia entretenida, en mi opinión, y sé que esto pues no va a gustar, en mi opinión, Las gratitudes es una novela facilona. Su estructura, su composición como novela es sumamente elemental. Son unos personajes bastante descafeinados. De hecho, está el personaje principal, que es la señora mayor, y a su lado aparece una chica joven y un chico joven. La historia podía prescindir de ellos porque no aportan absolutamente nada. Son unos personajes poco trabajados. Si la comparamos, evidentemente si la comparamos con esta otra novela, Nada se opone a la noche, que en mi opinión es una obra mayor, pues Las gratitudes se queda incompleta, se queda... ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? A pesar, insisto, que trata un tema pues conmovedor, trata un tema que genera mucha empatía, pero la obra en sí no se puede comparar con Nada se opone a la noche, y sin compararla con Nada se opone a la noche y procurando ser objetivos, es una novela muy básica, con una estructura muy facilona y que es entretenida para leer en 4 ratos, pero que no podemos decir hay una construcción maravillosa y qué hermosura y qué trabajazo ha realizado la autora, porque yo no lo siento así. Pues nada, esperaba mayor esfuerzo por parte de Delfín de Vigan en esta historia, pero, ojo, es una novela que se puede leer en cualquier ratito y que uno va a empatizar con la situación, con los personajes y poco más. Ahí está mi opinión sobre Las gratitudes de Delfín de Vigan. Ahora traigo
Esto no es una novela, no sé cómo, ni siquiera sé cómo catalogar este libro. Es mi primer acercamiento a la autora, a Leila Guerreiro. Bien, con este libro me pasó una cosa. Os comenté que estoy leyendo a través del ebook, estoy leyendo en digital todo lo que puedo, estoy disfrutando de la experiencia. Sin embargo, cuando comencé a leer teoría de la gravedad de esta autora, Leila Guerreiro, desde las primeras páginas dije, no, estoy haciendo la tonta, no voy a sacar todo el jugo si no me lo compro en físico y puedo subrayar, anotar, reflexionar, porque esta es una obra, este es un texto brutal. Brutal, aquí no hay historia, aquí no hay estructura, aquí no hay encorsetamientos de ningún tipo. Si me esforzara en ofrecer una descripción, pues podría decir que son fogonazos de vivencias, que son emociones, que son esencias elaboradas, como, y esto lo digo con muchísima seguridad, como solo una grande de las letras puede realizar. Además, no nos estira a nuevas historias, y como dice Pedro Mairal, que es el escritor que se encarga del prólogo de esta obra, lo voy a leer tal cual, dice: este no es un libro para olvidarse de uno mismo y flotar en destinos ajenos, sino un libro para caer justo en el centro de nuestra propia existencia. Para conseguir esto, señoras y señores, hay que tener muchísima habilidad, y Leila Guerreiro la tiene. No puedo hacer justicia, así que si os parece, voy a hacer algo que hace mucho que no hago en el canal, y es leeros un pasaje de estos para que veáis en qué consiste y qué es lo que estoy yo hablando e intentando transmitiros. Por ejemplo, voy a un pasaje que se llama Piglia. Eran años feroces, como siempre son, cuando uno quiere escribir y es muy joven. Mi padre me llevó a una feria de libros usados, compró uno, me lo dio, leí. Nunca más deberás tomar en serio las cosas que no dependen de ti, como el amor, la amistad y la gloria. Leí. Haber escrito algo que te deja como un fusil disparado, aún sacudido y humeante, vaciado por entero de ti. Era el diario de César Pavese. Y después de leerlo, nada fue igual. No porque el libro haya solucionado algo, era el libro de un suicida, sino porque me hizo entender cosas de mí, de la escritura, de los peligros que anidaban, que yo, que vivía incautamente entregada a las mandíbulas de ese animal salvaje que éramos la vocación y yo, no había entendido. Conocí a Ricardo Piglia hace algunos años. Una vez coincidí con él en México, donde perdimos un avión. Era lunes. Durante todo ese día, en medio de paseos bizarros, Piglia me dijo cosas sobre la vida, sobre la escritura, cosas. Después de eso, nada fue igual. Hay días así, y uno los atesora como si guardara un rayo dentro de un cofre. Ahora leo un libro portentoso, Los diarios de Emilio Renzi, que son los diarios, un momento, que creo que me he pasado 2 hojas, sí, de Ricardo Piglia. Leo, nunca pasa nada. ¿Y qué podría pasar? Es como si hubiera estado todo el mes de julio bajo el agua, sentado en el patio frente a una mesita baja, el sentimiento de siempre, las grandes luchas por venir. Mantengo en secreto por ahora mi decisión de convertirme en un escritor. Leo. Lo difícil no es perder algo, sino elegir el momento de la pérdida. Voy y vengo por la ciudad con el diario de Piglia bajo el brazo, como quien se aferra a una gota de luz detrás de un vidrio oscuro. Ayer me llamaron de una radio, me preguntaron para qué sirven los libros.
Debo haber respondido alguna estupidez. Lo que debía haber dicho es que los libros sirven para una sola cosa, para salvarnos la vida. Bueno, una frase que yo utilizo mucho, maravilla pura. Además, leer este libro de Leila Guerreiro me ha hecho anotar numerosos autores y autoras que quiero leer ya. O sea que ha sido un libro muy, pero que muy excitante. Y siguientes 2 libros que he leído en estas últimas semanas, también dentro de los propósitos 2024, son 2 libros del mismo autor. Y por un lado es El vendedor de pasados y por otro lado La estación de lluvias de José Eduardo Agualusa. Bueno, aquí voy a hacer algo singular y es que voy a llevar por el mismo carril las 2 historias de Agualusa y luego voy a realizar algunas diferenciaciones. Por un lado, El vendedor de pasados es una ironía feroz y burlesca sobre la memoria de un pueblo, en este caso el pueblo angoleño, sobre el escaparate mentiroso en que muchas veces pretendemos convertirnos. Félix Ventura es el protagonista de esta historia. Ha escogido un extraño oficio. Este oficio no es otro que vender pasados falsos. El escenario es Angola, pues sus clientes son personas con un futuro próspero que desean, frente a esa maravilla que tienen como horizonte, que desean tener un pasado también del que poder presumir. Y él, nuestro protagonista, construye una genealogía admirable. Otra originalidad de esta historia es que el narrador es un camaleón que nos va contando escenas de las que es testigo. El camaleón va paseando por las paredes, por los techos de la casa y nos va contando conforme él va descubriendo las situaciones y las escenas. Perfecto. Ahí tenemos un brevísimo resumen de El vendedor de pasados. Ahora voy a hacer un resumen todavía más breve de Estación de lluvias. Estación de lluvias, en esta segunda novela, Agualusa profundiza en la historia de Angola. Tragamos los horrores de la guerra y quedamos sumamente sobrecogidos. ¿Qué tengo que decir de la capacidad de Agualusa de estas 2 historias que he leído, que he disfrutado y que me han resultado muy inspiradoras? En conjunto, ambas novelas están, aquí sí, magistralmente construidas. ¡Ole! ¡Qué maravilla! Sus personajes poseen profundidad, sus personajes son personajes creíbles, verosímiles, en todos sus movimientos. No hay ningún momento que como lectora me haya sentido expulsada de ninguna de las 2 historias. Conclusión, Agualusa es un escritor admirable. Construye oraciones, construye párrafos, construye imágenes con la destreza, mirad, con la destreza de un escultor. Cincel en mano, pam, 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 va extrayendo, va cincelando palabras y extrae la belleza que nadie puede imaginar. Por lo tanto, quedo completamente fascinada y ambas novelas se convierten en puro deleite. A esto añadir, ojo, el escenario. Nos regala los paisajes, las costumbres de un país africano, de Angola, y para mí se ha convertido en un recorrido muy, muy grato. Pero hay una pega.
Y hay una pega, y esta pega la encuentro sobre todo en la segunda novela que leí, en Estación de Lluvias, y es la pega, son las docenas y docenas y docenas y docenas de nombres que una tiene que esforzarse en retener y ubicar a lo largo de la narración, uno tras otro. Además, nombres, nos lo presenta a cierto personaje con un nombre, pero resulta que el nombre de ese personaje que tú te estás esforzando en memorizar ya, cuando continúa y regresa a ese personaje, ya no tiene ese nombre, porque a ese personaje se le llama de otra manera, con un apodo, con un sobrenombre, con un nombre cariñoso o familiar, con lo cual, por favor, a mí me ha resultado imposible. Por momentos no sabes quién está hablando, a quién le está hablando, y entonces esto provoca que una se detenga, que una tenga que regresar, que una tenga que analizar, que tenga que recopilar, y esta tarea a mí particularmente me resultó agotadora. Pero fijaros la grandeza del autor, que esto último que os cuento, esta pega que comparto, no ha sido motivo para ensombrecer la portentosidad de este escritor, porque es, insisto, un escritor sagaz, un escritor hábil, es un escritor divertido, es un escritor conmovedor, pero bueno, al que le encanta meter en sus historias decenas y decenas y decenas de nombres y personajes que yo particularmente no sabía qué hacer con ellos. A pesar de todo, por favor, súper recomendable. Y antes de despedirme, como siempre, os invito a que comentéis, me digáis qué os ha parecido cada uno de estos autores y autoras que os he traído. ¿Habéis leído alguno de ellos? ¿Con qué obras me recomendáis que continúe? Todo esto y mucho más, y todo lo que queráis. Como siempre, gracias, abrazos, y nos vemos en la próxima Cuentistas.